pantalla. The applications you build today need to handle massive throughput. Ok, me avisan cuando ya pueden ver mi pantalla, por favor. Ya se puede visualizar. Excelente, genial. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la puntualidad y por haberse unido a la sesión. Bueno, como les comenté el día de ayer, bueno, el día de hoy, bueno, la sesión va a ser un poco más corta de lo habitual, ¿verdad? Eh, el día de hoy vamos a estar viendo este producto que se llama Azure Cache for Redis. No sé si ustedes alguna vez han escuchado de lo que es un Redis Cache, pero justamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Lo que vamos a iniciar primeramente es haciendo una breve presentación del producto, como lo hacemos pues habitualmente para que conozcan, digamos, de lo que vamos a estar hablando y a qué nos vamos a estar y a qué nos vamos a estar refiriendo, ¿ok? Eh, Redis Cache básicamente es un servicio de almacenamiento en caché en memoria, es decir, digamos que los datos que se almacenan dentro de esta base de datos, por así decirlo, si se puede llamar de alguna manera, no se almacenan en disco, sino que son almacenados en memoria. Esto permite, bueno, que sea un producto altamente escalable y de alto rendimiento, que en este caso, pues, nos está ofreciendo Microsoft Azure. Redis como tal no es un producto, digamos, de Microsoft, sino que es un producto, pues, independiente. Sin embargo, pues, en este caso, pues, lo estamos viendo eh, en su manera cloud, por así decirlo, que es ofrecido por medio de Microsoft. Pero si ustedes se van aquí, Redis como tal, es un producto pues totalmente independiente como tal, ¿verdad? Donde ustedes pues ahí incluso pues lo pueden descargar, ¿verdad? Y lo pueden instalar, digamos, en de manera local, ¿verdad? También tiene imágenes de Docker en la que ustedes también lo podrían implementar como tal, ¿verdad? Esto, como les decía, nada más como para hacer la aclaración. Entonces, si nos devolvemos acá un momento donde estábamos. Como les comentaba, pues, ¿qué es Redis Cache? Digamos, ya hablando del producto como tal, no tanto hablando, digamos, de la parte de Microsoft, sino que es Redis Cache. Es una solución, pues, en este caso en la nube, ¿verdad? Si lo estamos utilizando por medio de Azure o tipo base de datos tipo base de datos en memoria de código abierto. Por eso les decía, digamos, de que ustedes no necesariamente tienen que utilizar Azure, lo pueden descargar directamente desde la página de Redis. Es totalmente de código abierto, extremadamente rápida y versátil. Redis Cache utiliza una estructura de datos en memoria y almacena los datos en forma clave-valor, ¿verdad? No utiliza, digamos, una estructura de base de datos como relacional ni no relacional, sino que sus datos son almacenados en clave-valor, lo que permite acceder, pues, a los datos con una latencia extremadamente baja. Además, Redis Cache, pues es totalmente compatible con Redis y todas las características y los comandos estándar que utiliza Redis como tal, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos utilizando en Microsoft Azure una base de datos Redis, pues es totalmente compatible con con todos los comandos que tiene, digamos, y con todo el core que Redis Cache ofrece como tal, ¿verdad? Redis Cache, pues es conocido generalmente por el rendimiento y la capacidad de manejar una gran cantidad pues, de operaciones por segundo y además pues ofrece una gran amplia gama de características avanzadas como estructuras de datos complejas, soporte para almacenar datos grandes, ¿verdad? Lo que pues lo convierte en una solución ideal para aplicaciones pues que requieren alta demanda o aplicaciones pues en tiempo real, ¿verdad? ¿Qué beneficios pues tenemos con Redis Cache? Básicamente con Redis Cache tenemos pues diferentes beneficios como tal.
Uno es pues el rendimiento, más que todo, ¿verdad? Por lo que se utiliza pues mucho en este tipo de arquitecturas. El rendimiento ofrece tiempos de respuesta pues bastante rápidos, lo que mejora pues significativamente el rendimiento de las aplicaciones. Los datos se almacenan en caché y se acceden a través de ellos pues de una manera más rápida, lo que reduce pues la necesidad de acceder a las bases de datos subyacentes, lo que a su vez reduce la latencia. Esto es especialmente pues, beneficioso para aplicaciones con cargas de trabajo bastante intensivas a nivel de lectura, como en sitios web, pues como podría ser comercio electrónico, pues se utiliza mucho en la parte de lo que es el gaming o juegos en línea o aplicaciones que requieren, digamos, datos en tiempo real. Otro de los beneficios que tenemos a nivel de lo que es, de lo que es Redis como tal, es que pues cuando lo tenemos a nivel hosteado en Azure como tal, pues nos va a ofrecer lo que es la escalabilidad y elasticidad, lo que significa que Azure Redis Cache, pues va a ser al estar hosteado en Azure, va a ser una plataforma pues altamente escalable y se puede ajustar automáticamente según las necesidades que tenga la aplicación. Puede aumentar o disminuir pues el tamaño del caché según se vaya necesitando y garantizar pues el rendimiento óptimo en todo momento que necesitemos, ¿verdad? Además, pues Redis Caché admite clusters de caché. Bueno, eso cuando lo tenemos hosteado en Azure como tal, lo que nos permite pues distribuir una carga de trabajo y aumentar la capacidad de almacenamiento para manejar volúmenes de datos todavía mayores, ¿verdad? Otro tema, pues, cuando lo tenemos hosteado en Azure, es el tema de alta disponibilidad. Pues Redis Cache ofrece una alta disponibilidad con una arquitectura de múltiples zonas de disponibilidad, lo que significa que incluso si una zona de alta disponibilidad falla, el servicio sigue estando pues disponible y los datos permanecen almacenados de manera segura. Azure Redis Cachet pues también nos admite lo que es la replicación de datos y lo que garantiza pues la redundancia y la recuperación en caso de fallas. Y bueno, otra de las características que tenemos acá es la durabilidad de los datos, y aunque Redis Cache pues almacena los datos en memoria, ofrece pues también una persistencia para garantizar que los datos que se pueden persistir los datos de la manera que nosotros necesitemos, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que nosotros necesitamos persistir esos datos. Eh, También se puede configurar, digamos, cuando lo tenemos hosteado en Azure para que guarde esos datos en disco periódicamente, ¿verdad? O incluso replicar los datos en diferentes regiones para pues, mayor seguridad. Esto especialmente es importante para aplicaciones pues, críticas que requieren pues, recuperación confiable de los datos en caso de fallas o reinicios del sistema como tal. Eh, Aquí, como pues ustedes están viendo, tenemos, digamos, como arquitecturas de Azure o arquitecturas, pues generalmente en las que se puede, pues, utilizar Redis Cache como tal. Y una de ellas, pues, es el almacenamiento en caché de datos. Eh, Generalmente, pues, se utiliza Azure Redis Cache para almacenar datos en caché. Los datos, pues frecuentemente que se necesitan acceder, pues en este caso lo que se hace es almacenarlos en memoria, en este caso en la base de datos de Redis. Eh, lo que esto pues puede evitar pues que las consultas costosas a nivel de base de datos se ejecuten directamente en la base de datos de Redis Cache como tal, ¿verdad? Eh, Las sesiones, digamos, de usuarios también se pueden almacenar directamente en lo que es Redis Cache. Pues Redis Cache es una plataforma ideal para almacenar y administrar sesiones de usuarios en aplicaciones web. Al almacenar estas sesiones en caché, se puede lograr pues un equilibrio de carga eficiente y una experiencia de usuario fluida en entornos de gran escala, ¿verdad? Además, pues Redis Cache nos ofrece características avanzadas para manejar sesiones distribuidas y garantizar la persistencia de datos, pues lo que resulta en una mayor confiabilidad y escalabilidad de las aplicaciones como tal, ¿verdad? Eh, Redis Cache, pues en algunos casos también es utilizado
para utilizarlo como cola de mensajes, muy parecido, digamos, a lo que se utiliza en Service Bus. Eh, pues básicamente se puede utilizar pues para tareas asíncronas y procesos que son asíncronos como tal, ¿verdad? Las aplicaciones pues pueden enviar mensajes a través de Redis Caché y los consumidores los recibirían y procesarían pues según sea necesario en este caso, ¿verdad? Muy parecido a lo que hace Service Bus en este caso, nada más que en este caso pues lo utilizamos en una base de datos en memoria como tal. Y otros tipos de usos, ¿verdad? Ya un poco más avanzados, pues es como para data geoespacial y data de análisis en tiempo real, ya que pues esta plataforma pues nos ofrece características avanzadas para trabajar con datos de este tipo y podemos almacenar pues coordenadas geográficas y consultar datos basados en la proximidad espacial, lo que es pues útil para aplicaciones tipo seguimiento de ubicaciones, servicios de mapas y análisis de datos en tiempo real como tal, ¿verdad? Entonces, pues básicamente a nivel de lo que es a lo que es nivel de Azure Redis Caché, pues básicamente, digamos, eso es lo que más o menos hace el proceso, digamos. Eh, ¿De qué manera, pues, esto se puede implementar directamente en Azure? Es, pues, de una manera súper sencilla, como ustedes han visto en los demás talleres. Generalmente, este servicio, pues, nosotros lo podemos buscar, digamos, Azure Redis Cache, Azure Cache for Redis, así lo pueden ustedes buscar. Y aquí, pues bueno, generalmente como ya nosotros habíamos implementado una infraestructura para ustedes, pues aquí ya hay uno eh, que está implementado, pero aquí podríamos pues crear uno de manera sencilla, ¿verdad? Aquí generalmente lo mismo de siempre, ¿verdad? Te va a pedir que en un grupo de recursos eh, despleguemos el recurso y aquí le podemos poner, digamos, un nombre al, eh, a la base de datos de Redis como tal, ¿verdad? Entonces aquí le podemos poner UPAE apps, por ejemplo. Y aquí, bueno, pues en la región en la que nosotros pues estaríamos desplegando ese servicio como tal. En este caso, pues esta es la región en la que en la que estamos desplegando. Y aquí, ¿verdad? Van a tener igualmente como los diferentes planes, ¿verdad? Según sea el caché que ustedes requieran, pues estar almacenando en la base de datos. Eso, al ser, digamos, una base de datos, entre comillas, digamos, pues evidentemente los datos nosotros le tenemos que decir, digamos, eh, cuánta data pues vamos a almacenar en los cachés, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues vean que tenemos planes desde los básicos, estándar, y según así van escalando, según sea, pues, el tamaño del caché que nosotros, pues, querramos almacenar. Recordemos que al ser datos en memoria, los datos en memoria no son persistentes, ¿verdad? Entonces, esos datos, pues, tienen cierto vencimiento, digamos, una cierta expiración, como un caché total, común y corriente, ¿verdad? Tiene una expiración y esos datos pues eventualmente se van borrando, ¿verdad? Es por eso que nosotros en Redis no vemos bases de datos tan grandes como los podríamos ver en una base de datos SQL, que pues puede tener, digamos, cientos de gigas de almacenamiento. Aquí en Redis no, ¿verdad? Porque no es como una base de datos que nosotros querramos utilizar para persistir datos, sino que simplemente para almacenar datos temporalmente en memoria, ¿verdad? Entonces, esos datos que nosotros vayamos a almacenar en esta base de datos Redis eventualmente se van a eliminar, ¿verdad? Es por eso que no está pensada ni debería utilizarse como una base de datos para persistir datos. Entonces, ¿qué ventajas tiene, digamos, Redis? Como les comentaba yo anteriormente, que al ser datos almacenados en memoria, al momento de consultarlos, son muchísimo más rápido de obtener esos valores que como si nosotros tuviéramos que consultarlos en una base de datos común y corriente, donde tendríamos que hacer, digamos, esa consulta y obtener esos datos desde un disco duro, ¿verdad? O desde un almacenamiento como tal. Entonces, en este caso, pues para hacer, digamos, esta pequeña POC, vamos a utilizar el Basic, ¿verdad? Que nos va a permitir pues almacenar 250 megas en caché como tal.
Aquí pues realmente ustedes se pueden ir a la parte de networking, ¿verdad? Que ya esto pues no es del todo necesario, ¿verdad? Si ustedes pues quieren tener, digamos, habilitar lo que es la parte de private endpoint, lo podrían hacer, ¿verdad? En este caso pues no es necesario. Y en la parte, digamos, de avanzado, lo único que les va a habilitar es que si ustedes quieren consumir esto por medio de un puerto de no TLS, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues yo sugiero pues siempre mantenerlo de la manera que viene acá. Y como ustedes pueden ver, es súper sencillo crear, digamos, el recurso como tal. Ahí vamos a esperar un par de minutos para que se cree. O sea, el chance que se termine de crear. Bueno, si no, lo que vamos a hacer es que mientras se crea, porque esto puede que tome un rato más, vamos a utilizar más bien la que ya teníamos creado de aquí, que básicamente es exactamente lo mismo. Cuando digamos se cree el recurso, nosotros generalmente vamos a tener eh, esto que ustedes visualizan acá. Bueno, aquí está cargando, démosle un chance. Ok, aquí ustedes van a tener pues como un gráfico, ¿verdad? Donde ustedes van a poder ver los endpoints, eh, tanto el endpoint de ustedes como digamos las claves de acceso por si ustedes requieren, digamos, conectarse a nivel de Redis.
Generalmente Redis tiene su propio SDK, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Digamos, cuando ya ustedes ocupan, digamos, trabajar con a nivel de programación, ustedes ocupan conectarse, digamos, a esa base de datos o almacenar datos ahí por medio de un SDK como tal. Entonces, digamos, ahí está para C# o .NET, tiene para Go, Java, Node.js y Python. Entonces ahí, digamos, según sea el lenguaje de programación que ustedes necesiten utilizar, pues ahí dentro de lo que es la documentación como tal, ahí vienen los SDKs para cada uno de los lenguajes de programación que ustedes necesiten utilizar. Ahora bien, generalmente pues que como todo pues SDK les va a pedir digamos su conexión string donde ustedes van a tener que colocar pues lo que es eh, lo que va a ser digamos su dominio, en este caso es este que está acá, las claves de acceso, ¿verdad? Donde ustedes pues también las van a poder consultar en este caso, aquí van a tener una primaria y una secundaria. Y así, digamos, lo van a poder visualizar también de esta manera en el apartado de Access Key como tal, ¿verdad? Entonces aquí ustedes también aquí van a poder tener su connection string totalmente generado y de esa manera se podrían ustedes conectar hacia el Redis Caché. De igual manera, ustedes en la parte de configuraciones avanzadas podrían cambiar, digamos, diferentes parámetros, ¿verdad? Como que si quieren accederlo por medio de SSL, cuáles serían, digamos, como los puertos, la versión de TLS que quisieran utilizar, etcétera. Ahora bien, recordemos que esto al estar, digamos, al estar hosteado en Azure, tenemos el tema eh, del escalamiento vertical, ¿verdad? Donde nosotros podríamos empezar si el día de mañana queremos, pues, obtener, digamos, más potencia, digamos, a nivel de lo que es la base de datos de Redis, nosotros pues podríamos escalar directamente hacia los demás planes que nosotros pues por acá tenemos, ¿verdad? Entonces, como nosotros pues elegimos el Basic para probar, aquí digamos tenemos las diferentes escalas que el Basic pues nos permite escalar. Y así sucesivamente, ¿verdad? Según sea la necesidad que nosotros tengamos a nivel de recursos de Azure, podríamos pues empezar a escalar este servicio como tal. Luego aquí, digamos, tendríamos el clúster, que en este caso, pues como estamos utilizando un tier basic, pues no está disponible, solamente digamos en el tier premium. Pero el clúster, pues básicamente lo que les va a permitir a ustedes tener son varias instancias, en lugar, digamos, de solo una instancia de Redis Caché, sino, digamos, tener varias instancias de Redis Caché dentro de lo que es Azure como tal, ¿verdad? Y dentro de esas instancias, pues unificar toda esa potencia de esas diferentes instancias en una sola. Esto solo va a estar disponible en lo que es el tier premium como tal. De igualmente, digamos, lo que es el tema, digamos, de la persistencia de datos, si ustedes quisieran, pues, persistir datos dentro de lo que es el Redis Caché, ustedes podrían, pues, directamente utilizarlo, pues, solamente desde lo que es el tier premium como tal, ¿verdad? Luego tendremos lo que es la parte de georreplicación, que es muy parecido, digamos, a lo que vimos el día de ayer con MongoDB, ¿verdad? Donde nosotros vamos a poder replicar directamente una instancia en diferentes zonas geográficas o diferentes zonas a nivel de zonas, tanto del este de Estados Unidos, el oeste de los Estados Unidos o zonas pares que llamamos nosotros, se puede replicar directamente eh, este recurso como tal, ¿verdad? Tanto como para tener redundancia local a nivel de diferentes data centers. A nivel de Virtual Network, ¿verdad? En este caso, pues, actualmente, pues, Redis Caché no tiene, pues, la opción de añadirse a una Virtual Network como tal. Y a nivel, digamos, del firewall, ustedes, pues, aquí podrían establecer reglas de conexión para poder conectarse, digamos, desde diferentes, para permitir o no permitir, digamos, las conexiones desde diferentes endpoints como tal. Eh, ok, en este caso, pues también tenemos la opción, digamos, de importar la data que está almacenado en la base de datos como tal, así como también de exportar esa data que está almacenada, ¿verdad? También tenemos la opción, pues, de reiniciar el servidor, ¿verdad? Recordemos que cualquier reinicio que se le haga al servidor, pues, va a provocar que la data que está almacenada
pues se pierde, ¿verdad? Porque al ser datos almacenados en memoria, esa data pues no se persiste dentro del servidor como tal. Al menos que nosotros hagamos pues una importación de la data, más bien una exportación de esa data como tal. Y como ustedes pueden ver, pues el servicio, al ser, digamos, un servicio más bien administrado, no tiene, digamos, más opciones. ¿Por qué? Porque, digamos, este servicio está más bien pensado en que sea consumido por medio pues, de un SDK como tal, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues como nosotros todavía no tenemos ninguna aplicación pues, desarrollada o ningún caso de uso que lo podamos utilizar, a mí lo que se me ocurrió que lo podríamos utilizar es directamente en el API Management. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos aquí a la presentación que les mostré a ustedes inicialmente, nosotros podemos utilizar, digamos, el Redis Caché para almacenar, digamos, respuestas que vienen directamente de una base de datos eh, para cacharla, ¿verdad? O para almacenarla dentro de esta base de datos de Redis y reducir, digamos, los tiempos de consulta hacia las bases de datos y más bien utilizar, digamos, esa data que va a estar almacenada directamente en las bases de datos de Redis y así, digamos, por ende, minimizar los tiempos de respuesta y por ende también al mismo tiempo eh, digamos, al mismo tiempo poder optimizar los recursos de la base de datos, ¿verdad? Ya que esa consulta que nosotros haríamos por medio del API Management no llegaría directamente a la base de datos, pues bueno, en primera instancia sí llegaría, ¿verdad? Es la base de datos, a mí me va a devolver la respuesta y esa respuesta que a mí me va a devolver se va a almacenar directamente en el caché de Redis. Por ende, la próxima vez que yo haga una solicitud, esa respuesta no va a llegar directamente a la base de datos, sino que directamente esa respuesta me la va a devolver el caché. Ese caché que yo voy a almacenar va a tener, digamos, un tiempo de expiración, como yo les decía, ¿verdad? Porque no queremos que tampoco que tener siempre todo almacenado en la base de datos de Redis, porque no sería tampoco una buena práctica, dado que si los datos han cambiado en la base de datos, nosotros pues queremos que esos datos tenerlos también actualizados, ¿verdad? Por ende, ese caché debería tener pues una expiración como tal. Ok, dicho esto, aquí lo único que a mí se me ocurrió fue que recuerden que la vez pasada, en las primeras sesiones, nosotros habíamos configurado un API Management donde nosotros habíamos configurado un API de pruebas que teníamos por aquí, que era, digamos, el de Conference. Y este API de Conference tenía, digamos, diferentes endpoints. Cada uno de estos endpoints que ustedes ven aquí, estos gets que hacemos aquí, pues evidentemente pasan por un backend y ese backend consume la base de datos. De hecho, si lo vemos aquí en... Ese vendría siendo más o menos como algo así, ¿verdad? Tendríamos nuestro API Management. Ese API Management, nosotros hacemos una consulta hacia un backend. Y ese backend, esa consulta o ese get que nosotros hacemos, aquí directamente lo que hace es ir a, digamos, hacia la base de datos como tal. Entonces vamos a poner aquí una base de datos. ¿Y qué pasa con esa base de datos? Pues esa base de datos, en este caso, devuelve la consulta que yo estoy haciendo al backend. En este caso lo vamos a poner de color amarillo, naranja. Y este backend pues le devuelve la respuesta al API Management. Y el API Management nos devuelve la respuesta a nosotros. ¿Ok? Entonces en este caso nos devolvería la respuesta al usuario final. Entonces tendríamos algo tal que así, ¿verdad? Y también tenemos la inversa, ¿verdad? Donde nosotros le hacemos la petición al API Management. En este caso lo vamos a poner de color verde. Vamos a ponerlo más fuerte. Esta respuesta el API Management la toma, la envía, digamos, al backend y el backend la envía, digamos, hacia la base de datos. Ok, hasta aquí creo que estamos claros de cómo actualmente está funcionando el API Management como tal. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a intentar integrar, digamos, el API Management con el Redis Caché, que aquí tendríamos por ejemplo, aquí podemos poner SQLDB, que es la base de datos en la que está, digamos, el API de Conference.
¿Qué sucede? Que aquí, digamos, vamos a agregar un nuevo, un nuevo flujo. Aquí el usuario hace la petición la hace, digamos, el API Management, y por medio, digamos, del API Management, cuando nos devuelve esta respuesta, nosotros le vamos a decir aquí al API Management que esa respuesta la almacene en caché. Entonces, más bien, cuando esta respuesta vuelve aquí por medio del backend, aquí más bien el API Management en esta respuesta la estaríamos almacenando aquí directamente hacia una base de datos, en este caso en Redis. ¿Qué va a suceder? Que esta respuesta en Redis se la va a pasar al API Management, y el API Management nos las va a devolver a nosotros. Entonces, de primera instancia, esta petición viaja aquí, va a venir con una latencia, digamos, obviamente, para poder medirla, va a tener una latencia. Pero posteriormente, cuando nosotros volvamos a hacer esa consulta, en lugar, digamos, del API Management de enviarla al backend, el API Management lo que va a hacer aquí va a ser devolvernos eh, nos los va a desviar, digamos, ese tráfico hacia lo que vendría siendo eh, hacia el Redis. Es decir, ya no pasaría por el backend, sino que, digamos, primero, una vez almacenado por el backend al Redis, más bien el API Management intentaría consultar esa data directamente al Redis. Por ende, digamos, deberíamos de tener nosotros una latencia pues menor. Eh, Entonces, digamos que si nosotros hiciéramos el flujo normal sin el API Management, vamos a ver si aquí me permite crear una forma. Generalmente nosotros aquí tendríamos, digamos, en todo este flujo, en el flujo normal, por ejemplo, digamos cualquier número. En este flujo normal, vamos a ponerlo aquí de color rojo. En este flujo normal nosotros podríamos aquí tener perfectamente unos 300 milisegundos de latencia. Esta línea me queda un poco torcida. Ok, en este flujo normal, en el que nosotros no tenemos caché, podríamos tener pues unos 300 milisegundos. Y si nosotros hiciéramos un flujo con Redis, aproximadamente yo diría que nosotros podríamos reducir ese tiempo de respuesta por lo menos a la mitad, o un poquito menos de la mitad. Entonces aquí lo vamos a poner con este verde, y intentar, digamos, de que en vez, digamos, de que haga todo el flujo hacia la base de datos consulte luego, digamos, a los datos que tiene almacenados en almacenamiento en disco, directamente consultemos a una base de datos en memoria. Este flujo directamente podríamos incluso estar hablando de una reducción de 170 milisegundos aproximadamente, o por lo menos un 45% de mejora en el tiempo de respuesta. Entonces, más o menos este sería Pregunta, como el Jorge. flujo. Ujú, claro. Tengo curiosidad. Digamos que nosotros tenemos un endpoint en una API donde Ujú, consultamos el detalle de un empleado. Quiere decir que ujú, nos trae toda la información de esa persona. claro. Entonces, tengo entendido que al hacer uso del administrador de caché, Ujú, la primera vez que este recurso es requerido y no se encuentra en el caché, lo que sucede es que lo agregamos con un key, y ese ya después, si lo queremos volver a consultar, ya no hace todo el proceso, sino que él nos devuelve lo que tiene en el caché. Eso me ha quedado claro. Ahora bien, ujú, correcto. ¿qué sucede, digamos, si en el transcurso del día, Ujú, de parte de recursos humanos o de parte de ventas, hay ujú, un proceso de negocios que actualiza una información del empleado? ujú, ¿Cómo se maneja en este caso para para decirle al administrador de caché, mira, ujú, el value por el key que tienes ya guardado ujú. ya es obsoleto porque ha habido un cambio?
Ujú. ¿Cómo se puede manejar un escenario de ese tipo? Ok, aquí digamos es importante dos puntos. Se podría hacer de dos maneras. Recordemos que estas claves que se guardan en Redis, nosotros, sí, estas claves, digamos, porque es clave de valor, nosotros le podemos configurar una expiración a esa llave que nosotros podemos crear aquí. Por eso les decía yo, es importante, digamos, de que Redis nunca se vea, digamos, como una base de datos de almacenamiento, sino como un almacenamiento temporal con expiración. Entonces nosotros aquí cuando almacenamos una llave, nosotros a esa llave con ese key value que nosotros almacenamos acá, le podemos decir perfectamente que tenga una fecha de que tenga, digamos, un tiempo de expiración. Este key value que nosotros almacenamos aquí en la base de datos, por ejemplo, nosotros le podemos decir que eso tiene, digamos, una expiración de 300 segundos, por ejemplo, o de 400, cantidad de segundos que nosotros le queramos decir. ¿Qué va a pasar? Que en algún momento esta llave, si no se consulta, digamos, o si esta llave terminó, digamos, el tiempo de expiración, se va a eliminar automáticamente de la base de datos. Entonces, por ende, ¿qué va a hacer cuando el usuario, después de ese tiempo de expiración, vuelva a consultar los datos? Ya esto, digamos, ya no lo va a encontrar aquí dentro del Redis Caché, sino que él ya, al no encontrarlo en el Redis Caché, ¿el qué hace? Él viene y se va, digamos, hasta el backend y el backend vuelve a consultar la base de datos le vuelve la respuesta actualizada y la vuelve a almacenar, digamos, aquí directamente en el caché. Eso, digamos, es un escenario donde nosotros manejamos la parte de expiración de las claves, la que obviamente no deberían de ser, digamos, tampoco tan altos, porque podríamos entrar en lo mismo, ¿verdad? En el proceso en el que nosotros más bien tenemos datos actualizados y nosotros no queremos pues que esos datos sigan en caché. Otra opción es que por medio del backend, cuando suceda una actualización de ese endpoint como tal, ¿verdad? Cuando en el CRUD, en el endpoint del update del usuario, que lo que vaya a hacer es que más bien el backend, además de actualizarlo en la base de datos, que automáticamente se fije en el Redis caché y diga, ok, voy a ver si hay algo almacenado, digamos, de este usuario en la base de datos para automáticamente invalidar esa clave que está aquí guardada. Ok, que esa es, digamos, otra opción. Cuando a nivel de backend sucede una actualización de esos registros, que él automáticamente también se vaya, digamos, al Redis caché por medio del SDK, consulte si dentro del caché está almacenado una clave con el usuario, como ustedes, digamos, lo quieran llamar, o como ustedes almacenen esa clave como tal, y automáticamente elimine esa clave de la base de datos. ¿Esto qué va a pasar? Que al momento de que recursos humanos actualiza ese registro, el backend elimina también ese registro del caché y por ende, cuando el usuario vuelve a consultar la data, no lo va a encontrar esa data aquí en el Redis, sino que va a tener que irse hacia el backend y directamente volverlo a almacenar aquí en el Redis, ¿verdad? Sería, digamos, como la opción que se puede hacer. Y son como las opciones que generalmente se utilizan en este caso en estos casos como tal. Ok, no sé si quedó claro. Sí me quedó claro. Muchas gracias. Puedes continuar. Genial, buenísimo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que teniendo, digamos, este escenario, nosotros lo vamos a implementar directamente dentro de lo que es API Management como tal. De hecho, vean que, por ejemplo, este endpoint que se llama aquí Get Sessions, este que se llama aquí Get Sessions, nosotros lo podemos consultar directamente aquí en el Postman. Enviamos una petición. Bueno, esta primera petición, vean que a mí me está diciendo aquí que tiene aproximadamente 871 milisegundos, pero ¿qué pasa? Que como cada cierto tiempo el DNS pues está buscando ese, pues ese dominio, pues hay un tiempo aquí de delay dentro del DNS, que haga el handshake y demás, pero vamos a volver a hacer la petición y vemos que lo que generalmente, digamos, dura esta petición en promedio son unos 235, 230 o 150 milisegundos más o menos. Ese es el tiempo, digamos, de que a mí me está durando, digamos, este endpoint en responderme. Como ustedes pueden ver, es un endpoint que, pues, que devuelve bastante información, aproximadamente, pues, 3.000 líneas de un JSON. Entonces, pues está durando aproximadamente eso, entre 250, podríamos redondearlo unos 250, digamos, milisegundos de respuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a configurar el caché para este endpoint en específico. Entonces, generalmente API Management ya tiene, digamos, integración con lo que es la parte del caché como tal. Entonces, ustedes lo van a poder visualizar que API Management aquí en el tema de la configuración tiene algo que se llama External Caché, que es un caché externo que nosotros podemos utilizar. Entonces, ¿de qué manera ustedes lo agregan? Pues aquí yo ya lo tengo agregado, ¿verdad? Porque se agrega, pues, de esta manera. Pero digamos que para poder agregarlo, ustedes le dan aquí en agregar. Y aquí, digamos, donde dice caché instance, ustedes pues pueden utilizarlo directamente desde uno que se llame, en este caso, como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos dos, el que acabamos de crear, el UPaEP Apps, y este UPaEP, que era el que estamos utilizando. Como ustedes pueden ver, aquí él automáticamente les va a tomar el connection string y les va a tomar, digamos, la descripción como tal. Simplemente le dan guardar y eso les va a almacenar, les va a ligar la cuenta del Redis caché con la del API Management como tal. ¿Ok? Entonces, ahora lo que nos hace falta es implementar, digamos, el caché directamente en un endpoint que nosotros necesitemos, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo lo quiero implementar en este que se llama Get Sessions, que como ustedes pueden ver, pues es bastante información la que devuelve este endpoint como tal. Ahora, ¿de qué manera yo lo implemento en un endpoint específico? En este caso, porque estoy utilizando API Management, ¿verdad? Pero si ustedes no estuvieran utilizando API Management, ustedes lo tendrían que hacer por medio del SDK directamente en el backend pues, que tiene, digamos, el API de ustedes, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues yo lo estoy utilizando con el API Management, pero ustedes, si no utilizan API Management o en su arquitectura no tienen API Management, repito, tendrían que utilizar el SDK de Redis y hacerlo directamente en el backend de ustedes. Entonces, en este caso, yo lo voy a hacer directamente en el Get Sessions y aquí lo que yo voy a agregar es una política. Entonces, en este caso, voy a irme acá y me voy a ir en la parte de las políticas y voy a irme aquí al editor. Si yo me voy, digamos, a la documentación de API Management, hay una política que me permite a mí hacer, digamos, el almacenamiento del caché de una solicitud. Entonces aquí, digamos, aquí me dice, digamos, de que aquí yo le puedo seleccionar, digamos, eh, la cantidad, digamos, de segundos que va a tener, digamos, que va a tener esa petición almacenada en el caché. Y aquí más o menos me dice, digamos, cuál sería más o menos una opción, digamos, más bien un ejemplo de cómo yo podría utilizar, digamos, ese caché directamente en API Management. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es copiar, digamos, esta política que aquí ya me dice más o menos cómo la puedo implementar. Y aquí directamente la vamos a utilizar. Aquí me dice en cuál scope lo tengo que utilizar. Entonces, como puedes ver, aquí me dice eh, copiar ese snippet en la sección del inbound o en la sección entrante. Entonces yo aquí la tendría que copiar en el inbound que tenemos aquí. Aquí yo la pego. Vamos aquí a formatearla un poco para que no quede así tan feo. Y como ustedes pueden ver, aquí ya la tengo copiada en el inbound, pero no solamente esto, porque esto lo que va a hacer es buscar, digamos, la llave del caché, buscar la llave del caché. Y a mí lo que me interesa es que también, que si no la encuentra, que también la almacene. Entonces, ese almacenamiento tiene que ser, digamos, en el outbound, porque en el outbound es en la parte donde nosotros más bien ya tenemos esa respuesta de vuelta, ¿verdad? Entonces, más bien lo que nosotros queremos hacer es aquí almacenarla de vuelta, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros, como ustedes pueden ver, aquí la política lo que hace es que simplemente aquí en la duración le podemos poner aquí, ¿verdad?, de cuántos segundos queremos que nosotros almacene esa respuesta en el caché. Pero aquí, digamos, aquí ya lo hace, digamos, un poco más complejo o más enfocado a la realidad de cómo se debería de utilizar eso, ¿verdad? Porque utiliza, digamos, los headers del cache control, también utiliza, digamos, los headers, digamos, del MaxSage y hace, digamos, aquí por medio de una expresión, eh, digamos, esa data que nosotros queremos almacenar, ¿verdad? Si no está, digamos, seteado nada de esto, el por default lo que va a hacer es que le va a dar, digamos, un máximo de caché de 300 segundos a esa petición como tal, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar también esa expresión que viene por acá y la vamos a pegar, digamos, aquí en la parte del outbound. Vamos a formatearla aquí un segundo. Y ya con esto, digamos, nosotros podemos guardar esta política. Entonces aquí me dice que
Me dice que en la línea 15, cache store. Vamos a ver qué está pasando aquí en la línea 15. Ok, vamos a ver, ¿verdad? Ok, ahí ya está. Entonces aquí sí, de hecho, si nos fijamos en el flujo, aquí teníamos el frontend, donde básicamente consumimos el endpoint de sesiones. Aquí, digamos, hacemos el lookup de ese caché, lo intentamos buscar si esta petición ya ha sido almacenada, digamos, anteriormente. Y si no ha sido almacenado anteriormente, digamos, él pasa, digamos, la petición al backend y el backend, si esa petición no ha sido almacenada, automáticamente pues la va a almacenar en el caché como tal. De hecho, si seguimos la flechita, sería este flujo, ¿verdad? Llega la petición, la intentamos buscar en el caché. Si está en el caché, pues automáticamente devolveríamos esa respuesta, ¿verdad? No tendríamos que pasar hasta el backend. Si esa respuesta no está en caché, él automáticamente la va a pasar al backend y el backend, una vez que me devuelva a mí esa respuesta al API Management, el API Management la va a almacenar, digamos. Por ende, la próxima vez que yo consulte ese endpoint, ya esa respuesta va a estar almacenada en el caché de Redis y por ende, digamos, el API Management la va a tomar directamente de aquí. No va a ir ni siquiera, digamos, no va a llegar ni siquiera al backend esta petición, sino que llega, digamos, al API Management y el API Management la busca en el Redis caché y el Redis caché me la devuelve a mí automáticamente. Entonces, en buena teoría, ahí ya esa parte del caché ya la tenemos implementada aquí directamente en API Management y es súper sencillo, ustedes lo vieron, digamos, de hecho, con solo que nosotros nos vayamos a la documentación de lo que es la política para el almacenamiento de caché, aquí pues prácticamente están todos los pasos que nosotros tendríamos que hacer para implementarlo con la documentación respectiva, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a hacer la prueba. Como ustedes pueden ver, más o menos me estaba dando unos 250 milisegundos en promedio. Aquí la vamos a enviar. Y como ustedes pueden ver, aquí me está dando, digamos, los 800 milisegundos. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, pues está haciendo, digamos, lo del DNS lookup, lo del handshake y demás. Pero esta petición, en buena teoría, ya debería haber quedado almacenada en el caché. Por ende, la próxima vez que yo lo consuma, como ustedes pueden ver, ya ahora tengo solamente 140 milisegundos versus los 250 que yo tenía anteriormente. O sea, eso está hablando de casi casi el 50%, digamos, de mejora en el tiempo de respuesta. Esto sin contar que al backend y a las bases de datos esta petición ni siquiera está llegando. Volvamos a hacer, ven. 139 segundos, 138 segundos y ahí pues básicamente va a estar esa petición promediando estos 150, 130 milisegundos más o menos, ¿verdad? Que eso pues también va a depender de la velocidad del internet que yo tenga, ¿verdad? Porque vean que también depende de la velocidad pues de la descarga que yo tenga todo este JSON que yo tenga, ¿verdad? Entonces, por ende, digamos, puede variar un poco, pero vean que ya, digamos, no llega, digamos, a los 200 milisegundos que anteriormente, pues esa petición estaba llegando anteriormente. Entonces, vean que de esta manera nosotros ya no llegamos ni siquiera a ese backend, sino que directamente aquí el caché me está guardando, digamos, esa petición automáticamente. Eh, es importante, digamos, que si de hecho nosotros nos vamos a lo que es el recurso como tal, este que es UPaETDEV, nosotros aquí en la parte del monitoreo, aquí en la parte del monitoreo, nosotros podemos visualizar, digamos, de cómo, digamos, se ha estado, digamos, utilizando ese caché como tal, ¿verdad? De hecho, ven que aquí tenemos las conexiones de los clientes como tal, y aquí pues tenemos, ¿verdad? Cada vez que esas llaves o esas claves valores que nosotros vamos haciendo van expirando también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nosotros le seteamos de máximo, digamos, 300 segundos de almacenamiento en caché de esas peticiones. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, podemos ver a nivel de lo que es nuestro caché, como él directamente pues va eh,
está haciendo, digamos, uso de ese caché y devolviendo esas respuestas como tal. Dicho, vámonos por aquí. También aquí podemos ver a nivel, digamos, de operaciones, más o menos, digamos, las operaciones por segundo que él está manejando a nivel de esas llaves. Si nosotros seguimos consultando, podemos ver, digamos, de que tenemos esa respuesta constante de ese endpoint como tal, de 139 segundos más o menos. Yo lo puedo hacer y como ustedes pueden ver, prácticamente al instante me devuelve esa petición. No tengo ningún tipo de delay en la respuesta de esos endpoints como tal. Entonces, pues de esa manera nosotros pues podríamos hacer, digamos, la implementación de un Redis caché. Ya ustedes vieron más o menos en qué tipo, digamos, de arquitecturas o qué más o menos caso de uso nosotros podríamos hacer uso del Redis para mejorar, digamos, tiempos de respuestas y optimizar también los recursos, ¿verdad? Sabemos de que tal vez esta petición, al final, digamos, a pesar, digamos, de que esta petición es un poquito grande, pues no llega a ser, digamos, una petición tampoco tan pesada, ¿verdad? Porque, digamos, hay peticiones que de repente a una base de datos sean temas de reportes. Sabemos muy bien que los reportes a nivel de base de datos, consultar un reporte es un proceso que puede ser pesado. Entonces, por ende, digamos, ese tipo de peticiones que son bastante pesadas para la base de datos, de manejar y de procesar, más cuando son peticiones que se hacen pues muy concurrentes, nosotros podemos utilizar el Redis Caché para tanto bajar y optimizar el uso de las bases de datos como para que el cliente tenga pues una mayor respuesta a nivel de la data que está necesitando, ¿verdad? Entonces, pues básicamente eso sería. Bueno, espero que les haya sido de bastante provecho, digamos, la sesión, que hayan pues eh, conocido un poco más, digamos, de lo que es el producto de Redis como tal, las ventajas pues que tenemos de tener esos productos directamente en Azure eh, y de las arquitecturas en las que nosotros pues podríamos implementarlo. Ahorita digamos que me estoy dando cuenta, veo que de repente las pruebas que yo estaba haciendo en el Postman, no sé si ustedes la estaban visualizando, porque me parece que nos estaba compartiendo esa pantalla. Pero intentémoslo verlo desde aquí. Me dicen si ustedes ahí ya pueden ver mi Postman. Sí, ya se puede visualizar. Ok, vean que aquí digamos el de Get Sessions. Generalmente yo estaba teniendo aquí un tiempo de respuesta de 250 milisegundos. Vean aquí, digamos aquí ya tuve digamos un tiempo de 800 milisegundos. Aquí esta respuesta todavía no ha quedado digamos en caché, pero la próxima vez que yo consulte esa respuesta, vean la diferencia del tiempo de respuesta. Bien, de 800 bajó a 142 milisegundos. Si yo vuelvo a consultar, vean que ese tiempo de respuesta se queda, digamos, ahí en 142 milisegundos. Entonces, digamos, de esa manera ustedes pues pueden visualizar que, eh, que digamos que el caché ya está funcionando. Vean, 145 milisegundos y ahí se queda, digamos, ese tiempo de respuesta como tal. Entonces, aquí esta respuesta que ustedes están viendo ya está, digamos, en caché y ya eso lo, eso queda, digamos, ahí almacenado y no está pasando directamente hasta el backend, sino que simplemente es el Redis caché que me está devolviendo a mí esta respuesta en JSON que nosotros estamos visualizando acá con estos tiempos de respuesta que son aproximadamente 50% más rápido que, que, que la respuesta que generalmente el backend me devuelve a mí directamente. Entonces, pues eso sería, digamos, así concluiríamos pues básicamente el workshop del día de hoy y no sé si hay dudas o consultas o todo quedó bastante claro. De mi parte todo quedó claro. De mi parte también ha quedado claro por ahora. Ujú. Bueno, Una pregunta, la vez anterior nos habían enviado en el correo los links de las sesiones que vimos anteriormente, entonces solo sería de agregarlas de esta semana, ¿verdad? Para tener los links al día.
Correcto, así sería. Ujú, Sí, así yo sería. se los estaría enviando hoy en la tarde. Les estaría compartiendo los links de la sesión de ayer y la de hoy. Ah, entiendo. Sí, claro. Ahora bien, yo tengo que, bueno, creo que vamos a coordinar una sesión ya con Leonardo para afinar los detalles, a comenzar o sea, para comenzar el tema de los deploy. No es que vamos a hacer ya el deploy de una versión de nuestro producto todavía, pero para ir poniendo en práctica los temas. Entonces, Ujú. lo que yo voy a hacer es que hoy por la tarde voy a escribirle un correo a Leonardo para convocar una reunión. Yo creía que sería ya la próxima semana. Genial, buenísimo, me parece bien. Creo que ya cubrimos todos los temas, ¿verdad? Creo que ya estaríamos correcto. Sí, solo creo que queda una sesión pendiente que es para... La de Power BI, me parece. Sí, déjeme ver para cuándo está. Sí, para el viernes 2 de junio a las 9 está la convocatoria. Pero digamos, siendo como esa sesión, ¿de qué sería, Marlon, eso? Nada más. De Power Esa BI. es de Power BI, igual de transferencia de conocimiento. Sí. Ujú. Igualmente, digamos, de esa sesión ya nosotros no ocuparíamos, por lo menos no nos bloquearía para poder avanzar, digamos, en esa otra sesión que Hans, pues, necesita convocar. Yo creo que Ujú. por lo menos con temas de desarrollo y demás, o de aplicativos, ya estaríamos. Entonces, Hans, yo creo que puedes, pues, también ver si podemos buscar un espacio para la próxima semana y convocar, digamos, esa pequeña sesión de kickoff para ver, digamos, cómo podríamos empezar, pues, nosotros a, a- a ver, digamos, cómo está la arquitectura de ustedes, ver, digamos, qué cargas de trabajo, pues, podríamos empezar a poner en Azure, sabemos, ¿verdad? Y nos queda claro que de repente ustedes, pues, todavía no tienen un producto que totalmente, pues, lo tengan que migrar a Azure, pero por lo menos ciertas cargas de trabajo que ustedes necesiten implementar en Azure, las podríamos, pues, implementar y empezar, pues, a poner ahí. Sí, me parece bien. Bueno, y de igual manera yo me voy a poner en contacto con Leonardo para coordinar eso para la próxima semana. Ujú. Y para la sesión que ustedes comentan, déjenme ver si ya tenemos en calendario. No me acuerdo, sinceramente. Sí, al menos yo sí ya tengo la convocatoria para las 9 de la mañana. Asumo que Oscar también ya la tiene, ¿verdad? Sí, también lo tengo. Sí, Ah, Ok, perfecto. genial, estaríamos entonces, que tengan un feliz día. Hasta luego. Ok, muchas gracias por su feliz tiempo. día. Feliz Chao. día. Hasta luego, buen día.